Mateo capítulo 5, versículo 21, dice así: Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Una persona enojada debe cuidar su vida espiritual, pues esta está en riesgo. Espiritualmente hablando, una persona enojada siempre se pone en un lugar peligroso. Es un peligro enojarse. Es un peligro espiritual, es un peligro de dimensiones grandes. De seguro la mayoría de nosotros o todos nosotros no concebimos un asesinato. No concebimos matando a una persona. Sin embargo, yo creo que todos nosotros sí hemos concebido o actuado bajo la ira. Sabemos de qué se trata la ira. Sabemos de lo que se trata enojarse contra otra persona. Sabemos lo que es la envidia, el resentimiento, el ejercicio del desprecio, la enemistad. Sabemos lo que es el insulto. Sabemos lo que es la maldición. ¿Verdad que sí lo sabemos? Entendamos esto. La ira es la antesala del crimen. Hoy explicaremos tres cosas. Número uno, cómo la forma de ver el sexto mandamiento era diferente entre los intérpretes de la ley y cómo lo veía Jesús. Explicaremos además cuál es el corazón y la boca del homicida. Y también explicaremos una respuesta práctica y razonable que el Señor Jesús nos da a los conflictos para poder vencer al que mata, para poder matar al que mata, porque eso es lo que tenemos que hacer día con día. Hay que matar al que mata. Así que acompáñenme a revisar estos tres puntos. El primero es, entendamos qué es lo que Jesús nos enseña acerca de la ley contra el homicidio. La ley contra el homicidio está fundamentada en el sexto de los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículo 13, es un versículo muy sencillo que dice así: no matarás. No lo tiene que buscar, solamente repítalo conmigo: no matarás. Eso es lo que fue dicho por los antiguos. Jesús hace referencia a este mandamiento, al sexto mandamiento, y les dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Se agrega una frase más, que es: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Lo que dice Éxodo 20:13 es: no matarás. Pero los maestros de la ley le daban una interpretación y había una frase que todo el mundo conocía, y era esa precisamente: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto era lo que enseñaban. La ley era no matarás, y lo que enseñaban los maestros rabinos, los intérpretes de la ley, los fariseos, era esto: cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora bien, eso no está mal, no estaba nada mal. Sin embargo, la aplicación del mandamiento, como lo enseñaban los fariseos y los intérpretes de la ley, era defectuosa, pues era un error fundamental
pensar que la ley de Dios prohibía solo el acto pecaminoso exterior de matar. La ley de Dios también estaba considerando el pensamiento pecaminoso homicida. Jesús está aclarándoles aquí. No está mal lo que se dijo de los antiguos, pero la forma en la que se los explicaron y la forma en que lo creen está incompleta. Lo malo no es lo que enseñaban o decían los rabinos, sino lo malo estaba en lo que no decían los rabinos. Jesús vino a decir lo que ellos no habían enseñado, porque ellos repetían la ley o trataban de interpretar la ley, pero no les daban el sentido correcto a la ley. Por eso es que Jesús decía: oíste que fue dicho por los antiguos. Los antiguos se quedaron cortos. Versículo 22. Pero yo os digo, conmigo no se van a quedar cortos. Yo les voy a explicar lo que está enseñando la ley. Al decir no matarás, se quedaron en la parte externa los antiguos, pero no en la interna. Jesús aquí, cuando dice pero yo os digo, ha de confrontar y desenmascarar entonces no al homicida que está en la cárcel con un asesinato. Va a desenmascarar a cada uno de nosotros y va a desenmascarar de nosotros ese corazón homicida. La ley, cuando dice cuando mates eres condenado, esta frase es una paráfrasis de lo que decía la ley o enseñaban los maestros de la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Parafraseándolo sería esto que le acabo de decir: cuando mates te vamos a condenar. Y es lo que las leyes nos enseñan. Pero eso no soluciona el problema o el pecado, porque cuando alguien mata ya no puede revivir al muerto. A la familia que perdió a un ser querido por un asesinato, no se le puede devolver a ese ser querido. Cuando alguien mata ya no podemos resolver el problema y ese asesino es culpable. La ley, ¿qué hace con el culpable? Lo acusa y lo condena. No resuelve el problema, sino que le da una pena. Así que lo que fue dicho te trae culpa y te trae condena. Pero cuando Jesús viene y te dice pero yo os digo, resuelve el problema antes de que haya un asesinato. La ley se aplicaba y decían: si tú matas, te va a ir mal. Y aún así, ¿eso evitó que hubiera asesinatos? De ninguna manera. Por eso cuando Jesús viene y nos enseña, no nos dice lo que dicen los antiguos, eso es lo que les vengo a repetir. Les vengo a decir lo que dicen los antiguos, pero se lo vengo a interpretar de la manera correcta, porque aquí hay que resolver el problema de raíz. El problema es el corazón del hombre. Así que cuando Jesús dice yo os digo, esa palabra resuelve el problema de raíz para evitar el homicidio. Primera de Juan capítulo 5, capítulo 3, versículo 15. Nos da una eco o hace eco de la enseñanza de Jesús en todos los evangelios, en boca del apóstol Juan, que seguramente escuchó al Señor Jesús, al Maestro, hablar, enseñar y vivir esta realidad. Y así lo expresa el apóstol y nos lo deja toda la iglesia como un principio de vida para cada uno de nosotros. Dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aborrecer a un hermano no implica matarlo, ir a la cárcel por asesinarlo. Aborrecer a un hermano empieza desde que produce en sus mismas entrañas o en su mente un mal pensamiento, un mal sentimiento, un mal pensamiento y un mal sentimiento, y que lo va a hacer explotar y que lo va a llevar a cometer graves errores, graves acciones.
El homicidio no es una cuestión que se da cuando se derrama sangre. El homicidio para el Señor Jesús es algo que nace en el corazón y seguramente cada uno de nosotros lo hemos albergado. Aprendámoslo, hermano, para arrepentirnos, cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro corazón y pedirle a Dios misericordia. Entendamos entonces cuál es el corazón y la boca homicida. Vamos a subrayar algunas palabras claves en la descripción que nos hace el Señor Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que, aquí viene una palabra importante, que se enoje contra su hermano. La primera palabra es enojarse. Así que ya nos estamos preocupando un poquito más, ¿verdad? Y qué bueno, es importante preocuparnos por estas cosas. El que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, es digno de juicio. Aquí alguien se lo han llevado a un juzgado por enojarse. Pero el Señor Jesús dice que el que se enoja es digno de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, la siguiente palabra es decir necio. En nuestra Biblia Reina Valera lo traducen como necio. Ahorita vamos a explicar más acerca de esa palabra. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, que es una instancia legal en el pueblo de Israel mayor. El primero es juzgado, el que se enoja es juzgado localmente, pero el que dice necio es juzgado ante el Sanedrín o el concilio, en el cual fue juzgado el Señor Jesús. Y cualquiera, y esto es más grave, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, es decir, será juzgado por el mismo cielo, el trono justo de Dios. Así que este tema es serio. Algunos dirán, no vivimos bajo la ley, vivimos la gracia. Precisamente esto es en este tiempo de la gracia. Esta es la enseñanza del Señor Jesús. La enseñanza del Señor Jesús es, pero yo os digo, esa enseñanza es la que vale la pena escuchar. Así que el enojo, primero, el enojo es una pasión natural. ¿Quién nos ha enojado aquí? Todos nos hemos enojado. Hay casos en donde el enojo es legítimo. No se asuste todas las veces que se enoja. Hay veces que es válido enojarse. El Señor Jesús se enojó. Dios un día va a derramar su ira, pero la ira de Dios es santa, la nuestra es pecaminosa. Por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando le digo se puede enojar, debemos tener cuidado con ello, porque solamente nos podemos enojar basado en lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Efesios 4, 26 y 27 dice: airaos, o sea que nos da permiso la Biblia de airarnos. O sea, hay algo en la ira, hay algo en el enojo, es una reacción emocional, es una reacción natural del ser humano. Airaos, pero no pequéis. O sea que hay una ira sin pecado, pero hay una ira pecaminosa. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo puede que no lo podamos evitar, pero sí podemos evitar continuar en él, que eche raíces. Un mal pensamiento que Satanás nos lance, posiblemente no lo podemos evitar, pero sí podemos evitar dejar de trabajarlo. Cuando hay un enojo, hermano, hay cosas que nos enojan. Tenemos el mal hábito de reaccionar basado en el enojo. El enojo parece que toca las fibras más sensibles de nuestra persona, de nuestro ser, y nos hacen reaccionar de una manera negativa. Por lo general, al enojo reaccionamos de una manera negativa. Sin embargo, hay
casos en donde el enojo es válido. El Señor Jesús, cuando vio el trato que le daban al templo, el trato que le daban a Dios, el trato que le daban a la revelación de Dios, de la gracia, de la misericordia, del perdón, el trato que se le daba al templo en donde se sacrificaba sangre, a donde Dios había dado gracia y misericordia, el lugar que Dios había determinado para que fuera casa de oración, encendió el Señor su furor y reaccionó con enojo. Sí reaccionó con enojo, pero no fue un enojo pecaminoso, y tiró todas las sillas. Hizo un desastre el Señor Jesús en el templo. Hizo un desastre para limpiar el templo. Su enojo limpió el templo. Pero nosotros no somos Jesús. Nuestro enojo, por lo general, no va a limpiar, va a contaminar. Porque hay algo de pecaminoso en nuestras vidas que va a afectar eso. Porque aquí claramente Pablo, el apóstol, dice: aírense, enójense, pero no pequen. Pablo nos deja una grande tarea. ¿Dónde está el punto? Porque cada quien debe saber en qué punto su enojo se convierte en pecado. Que el Espíritu Santo le dé esa gracia. Pero una de las características que muestran que el enojo ha llegado a ser pecaminoso, aquí lo dice la palabra: cuando ha pasado la noche. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que llegue la noche a tu enojo. Y 2, ni deis lugar al diablo, porque en tu enojo el diablo felizmente te dará ideas. Felizmente te dará ideas. El enojo, mi hermano, puede notarse, pero también puede ocultarse. Es importante que lo reconozcamos y lo combatamos antes que se manifieste. Yo no puedo garantizar, hermano, no hay una receta en la Biblia que diga cómo no enojarse. La Biblia no dice cómo no enojarse, nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Enójense, pero no pequen. Vas a sentir ese sentimiento porque lo traemos puesto, pero no debemos caer en pecado por causa de nuestro enojo. Entendamos lo siguiente: cuando hay enojo en el corazón, ya hay pecado. Cuando hay enojo en el corazón, se empieza a concebir pecado. Regreso a mi introducción. Parece que tengo que hacer eco a mi introducción. La ira es la antesala del crimen. Espiritualmente hablando, una persona enojada siempre se pone en un lugar peligroso. Por eso es que cuando el enojo nos pone en un lugar peligroso, y lo que tenemos que hacer es movernos de ahí. Tenemos que movernos del lugar a donde el enojo nos ha llevado. Vamos a hablar de la boca homicida. Dice aquí la Biblia que el enojo es digno de juicio. Es decir, el Señor Jesús te está diciendo: tienes que pararle ahí. No llegues al extremo de matar a tu hermano. Deja que te juzguen. Júzgate a ti mismo. Cuando tomamos la cena del Señor, dice la Biblia: júzguese a sí mismo. Porque el enojo solamente nosotros sabemos lo que estamos sintiendo. Es más, a veces nadie se da cuenta que estamos enojados. Bueno, después se empiezan a dar cuenta. ¿Y tú qué traes? ¿Estamos enojados? ¿Estamos molestos o estamos frustrados? Y se nota, ¿verdad? Ahí es donde el corazón del hombre tiene que ser trabajado por Dios. Ahí es donde usted tiene que llevar su causa a Cristo. Puede parecer que ir a doblar las rodillas solamente es cuando estamos tristes, cuando tenemos una necesidad. Estar enojado es una grande necesidad, porque somos pecadores y el enojo en nuestro corazón es sumamente incendiario. Es como un combustible para quemar no cosas, sino personas.
Bueno, y hay unos que hasta queman cosas, rompen cosas, destruyen cosas. Es destructivo. ¿Y cómo empieza a manifestarse? Mire cómo es la boca homicida. El Señor Jesús dice, cualquiera, cuando dice cualquiera, no está diciendo cristianos o no cristianos, cualquiera. Así que esto aplica a nosotros. Que diga raca, diga raca. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí nuestra Biblia Reina Valera lo menciona como necio. ¿Le ha dicho necio a alguna que otra persona a usted? A nuestros hijos, ¿cómo les decimos? Necios. ¿A qué necio eres? ¿Debemos de dejar de decirles necios? Es importante que entienda esto. El sentido en el que usted le dice a su hijo, oye, no seas necio, no lo está insultando ni lo está maldiciendo. Le está diciendo lo que es. Entonces, una cosa es la corrección, pero otra cosa es el corazón homicida. Entonces, quiero hacer esa aclaración, hermano, para que no le estoy diciendo, tiene permiso para decirle majares a sus hijos, porque entonces está pecando. Nuestros hijos nos pueden hacer enojar. Le pueden sacar, los hijos, las personas más cercanas a usted, le pueden sacar los peores instintos que usted no se puede imaginar. O que dijo, yo nunca había sentido tanto enojo como este chamaco ahora que creció. Ojalá se hubiera quedado bebé o chiquito. Y nos sacan sentimientos que no conocíamos o que no se habían potencializado y son expertos en sacarnos el enojo. Y por eso la corrección de los hijos tiene que darse sobre el amor, sobre la base del amor, no de la ira. Porque la ira, dice la Biblia, produce toda mala obra y perturbación, perturba el ambiente y perturba su mente y su capacidad, y le quita la capacidad de reaccionar y de corregir y de traer palabra y bendición a sus hijos. Sus hijos tienen que ser corregidos, pero no bajo el fundamento de la ira, sino del amor. Puede estar enojado, pero usted tiene que calmarse. Por eso, oiga, tiene mucho sentido lo que dicen los psicólogos y hay que resaltar. Nunca corrija a un hijo cuando está enojado. Hay momentos precisos y oportunos para hablar con ellos, pero debe tener cuidado. Aun cuando corrige a un hijo y aun cuando pueda disciplinar a un hijo, usted necesita asegurarse que su disciplina es justa y es adecuada para que el niño aprenda, el hijo aprenda, pero no para que sea terriblemente castigado. Por eso dice la Biblia, déjame a mí la venganza. Dios dice, déjame a mí la venganza, yo pagaré porque yo soy justo, tú no. Los hombres no pagamos justamente. A mí me dolió con lo que me hiciste. Y dice la Biblia, ojo por ojo, diente por diente. Pero sabe una cosa, si a mí me sacaron este diente, a ti te sacó una muela. Porque así somos los seres humanos. Por eso dice Dios, déjame que yo juzgue. La justicia de Dios en la ley es perfecta, porque el hombre es imperfecto y es pecaminoso. La ira del hombre es terrible. Terrible. Ahora, entonces, decirle, cuando corregimos a alguien, cuando corregimos a un hijo, debemos asegurarnos de no estar enojados para no pecar. Ahora bien, ¿qué entonces está diciendo el Señor Jesús? ¿A qué se refiere con ese que diga necio? ¿Qué significa la palabra racá? Racá es una persona desprovista de inteligencia o sabiduría. ¿Quién es un racá? Es una persona desprovista de inteligencia y sabiduría. Cuando usted le dice necio a su hijo es porque te he dicho 1000 veces y sigues de desobediente. Lo que le está diciendo usted es desobediente, ¿verdad? ¿Para qué se corrija? Asegúrese de que usted no lo esté insultando, porque si no va a caer en esta categoría. ¿Qué? ¿Eres menso? Porque entonces
usted está pecando contra sus propios hijos. Porque Racá es precisamente eso, es una persona desprovista de inteligencia o sabiduría. Entonces, esto es un insulto. Decirle, Jesús está diciendo, el que insulte a una persona, el que traiga el insulto, este es digno del concilio mayor, la suprema corte de justicia en esta tierra. Equivale a sinónimos. Discúlpeme si se le hace una mala palabra. De hecho, hay más palabras, pero en mi español y en mi cultura son muy insultantes, pero solamente estas a lo mejor son de menor grado, las usamos más. Pero son las siguientes: decirle insensato significa imbécil, mentecato, menso, tonto o estúpido. Y algunas de esas palabras nos suenan espantosas. Algunos a lo mejor no y las usan más. Pero lo que Jesús está diciendo es, nunca le digas a una persona así. Y nunca trates, no nada más se lo digas, no trates a una persona así. Es una frase que revela esto, fíjese. ¿Por qué es pecaminosa? Porque esta frase revela, ¿sí?, ultraje. Es una palabra de desprecio nacida del orgullo. Cuando le decimos a alguien menso, estamos diciendo, yo sé más que tú. Es una palabra de orgullo. Y el coraje y el enojo nos hace tratar a los demás como inferiores, y el orgullo no tiene nada que ver con el evangelio. En el libro de Juan capítulo 7, no lo busque, se lo voy a platicar. Es un pasaje de varios versículos, en donde llegaron los alguaciles, los policías, ante el grupo de sacerdotes, de ancianos y de fariseos. Y llegaron los alguaciles, y estos esperaban que dijeran, ya encontramos cómo acusar a Jesús. Y llegaron los alguaciles y les dijeron, nunca habíamos oído hablar a un hombre como él. Y quedaron sorprendidos los fariseos y le dijeron, ¿ustedes también? ¿Y qué actitud tomaron? Parafraseando les dijeron, son unos bobos. Ya ustedes también les lavaron la cabeza. Y yo les mencionaba hace unas semanas esto, ¿sí? Ellos utilizaron la palabra, esta chusma no sabe la ley. Y ustedes son como estos. Así los trataban, fíjese, los fariseos. Por eso es que el Señor Jesús les está diciendo, miren, sus maestros, ¿cómo son? Sus maestros están contentos con que no han matado a nadie y no han derramado sangre, porque van a decir los fariseos, nosotros no hemos matado a nadie. Pero ¿sabe una cosa? Tenían en el corazón ese espíritu homicida, y ahí lo manifestaron. Ese corazón homicida llevó a los mismos fariseos a crucificar a nuestro maestro, a nuestro Señor. Si no, no lo hubieran crucificado. Y ese es el espíritu que tiene que combatir contra nuestra vida. Jesús nos está diciendo, cuidado cuando tú insultes a una persona. Tu enojo te puede llevar al insulto. ¿Sabe? Usted y yo somos cristianos, ¿verdad que no decimos groserías? Pero a uno que otro cristiano se le ha salido. ¿Verdad que se le salen? ¿Por qué se salen? Porque están en el corazón. Y aunque no se le salgan, ¿a poco no las piensa? A veces las piensa. Y el Señor Jesús está diciendo, cuida tu corazón. ¿Verdad que tiene que ser purificado nuestro corazón? Está muy pecado. Hermano, cada vez que leo el sermón de monte digo, Señor, parece que voy para atrás, no voy para adelante. Pero gloria a Dios, porque el Señor lo que está haciendo nos está mostrando cuán necesitados estamos de su gracia. No somos súper perfectos cristianos, cada vez nos damos cuenta que necesitamos de Él. Y esto qué bueno para que lo busquemos y lo anhelemos más a Él.
porque necesitamos su perdón y su gracia. Y para que, hermano, empecemos a meditar en eso. Hay cosas que a nosotros nos sacan esas malas palabras. Y a lo mejor no nos sacan las malas palabras, pero nos sacan los malos pensamientos. Así que Raca significa una persona desprovisada. No debemos tratar a nadie de bobo. Yo no sé qué palabra usted use. Por eso dejemos de Raca. Usted ya entendió ahorita la palabra. No los tratemos de Raca a las personas. Señor Jesús dice, es grave. Ahora, déjeme llegar a la siguiente palabra, porque el Señor Jesús dice que aquel que le dice a su hermano fatuo, es algo muy grave, que a mí no me gustaría caer ahí. El que le dice fatuo a su hermano queda ¿qué? Expuesto al infierno de fuego. ¿Alguien quiere llegar ahí? De ahí ven, de ahí que salimos, el Señor nos ha rescatado, entonces debemos ver qué cosas nos llevan ahí. Entendamos que es la palabra moré. Aquí la palabra es la palabra moré. Significa ignorante. La palabra moré, aquí le llama fatuo, significa ignorante. Significa algo así como impío o renegado, posiblemente apóstata. Aquí el desprecio también nace del odio. En el primero nace del orgullo. Pero este desprecio o esta palabra nace del odio. Es decir, por eso es que le ponen otro grado más alto, porque está en el corazón del hombre completamente opuesto al corazón de Dios, porque Dios ama. Dios nos amó. ¿Cómo ama Dios, hermano? ¿Cómo se puede sencillamente en la Biblia encontrar el amor de Dios? Se encuentra en todos los pasajes. Recuerda Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó siendo pecadores, los peores, habiendo despreciado a Dios, desechado a Dios, ofendido a Dios. Hemos cometido toda clase de pecados y Él nos ha amado. Pero entonces, por eso nos dice, oye, yo te he amado y tú con odio tratas a tu hermano. ¿De qué eres digno? Si yo te perdoné y tú no perdonas, ¿de qué eres digno? De aquello de lo cual tú estás acusando a tu hermano, del mismo infierno. ¿Sí? Nace del odio, pues mira al prójimo no solo como despreciable e indigno de honor, sino como vil e indigno de amor. Es decir, cuando alguien le dice a alguien, tú no eres digno de amor, tú no eres digno de misericordia, tú estás perdido, eres lo peor. Raca equivale a sin sentido, es decir, tú estás mal de tus facultades mentales, ¿sí? Pero esta palabra equivale a tú estás sin gracia, es decir, Dios, no tienes gracia de Dios. Y cuanto más ataño reproche a la condición espiritual, está hablando de la condición espiritual. Y así por eso es que es grave. Esto sería equivalente, déjeme dar una equivalencia para este tiempo de la palabra moré. Es cuando usted le dice a una persona, vete al infierno. ¿Y verdad que se usa? Hay mucha gente que la usa. Aquí y en inglés existe la palabra. Cuando alguien le dice a alguien, vete al infierno, hermano, esa palabra no debe existir en nuestra vida. Es sumamente pecaminosa. Ahora, no nada más la palabra, sino el pensamiento. ¿Sabe? Hay gente muy mala. Definitivamente uno dice que este se vaya al infierno. Está esperando el infierno. Y es ahí donde, mire, humanamente decimos es que se lo merece. Y la Biblia, hermanos, sí es fuerte, radical, y que hay gente que se va a ir al infierno. Lo dice la Biblia. Los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los que se echan como varones no heredarán el reino de los cielos.
Eso lo dice la Biblia y hacemos nosotros eco de lo que dice la Biblia. Pero una cosa es ser eco y un profeta de Dios, y otra cosa es albergar en el corazón un resentimiento y anhelar que alguien se vaya al infierno. La Biblia nos está diciendo: nunca albergues en tu corazón tanto enojo que anheles que alguien se vaya al infierno, porque no estás mostrando el carácter de Cristo. Porque si ese carácter hubiera estado en Cristo, en la cruz no hubiera gritado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía todo el derecho de mandar a cualquiera al infierno. Él tenía todo el derecho y le estaba doliendo injustamente, y no, dice, y no abrió su boca ni su pensamiento, hermano, se abrió para dar una palabra de condenación. El Señor nunca condenó a nadie, el Señor amó al pecador. Eso es para nosotros. Por eso nuestro corazón tiene que ser guardado, limpio, y debemos tener cuidado con las palabritas, que aún ni de costumbre se nos ocurre adquirirlas. Debemos aprender a hablar, hermano. Hablar correctamente, propiamente, y sacar de nuestro vocabulario aún las más mínimas expresiones de desprecio, aún las más mínimas expresiones o palabras de insulto, y nunca llegar a esto. Hay que considerar, mis hermanos, nuestra boca, porque una boca así es la boca de un homicida. Cuando una persona condena a otra al infierno, Jesús está diciendo que su caso debe ser llevado ante la justicia divina para que reciba la misma sentencia. Esto sí es para temer, hermano. Así que cuidemos nuestro corazón y cuidemos nuestra boca. ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesús? Que nos da el Señor Jesús ante el problema de la ira, del enojo. Versículo 23 dice así: por tanto, ese por tanto, dice 3 palabras clave. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ya nos explica la ley, pero ahora viene algo: por tanto. A mí me gustan esas 3 palabras. Cada día: oíste que fue dicho, sí, ok, esto es lo que dice la ley, pero no me lo explicaron bien, pero yo os digo. Ahí viene la explicación del Señor Jesús. Y cuando dice por tanto, me va a aclarar y me va a decir cómo le voy a hacer. Así que el por tanto nos va a decir lo que debemos hacer, cuál es el plan de acción. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En resumen y sencillo, tenemos que preservar el amor cristiano y la paz con todos nuestros hermanos, y que si en alguna ocasión se produce alguna ruptura, hemos de procurar diligentemente la reconciliación. Vamos a ponerlo sencillo, aunque déjeme decirle que el sentido y lo que está diciendo el Señor Jesús aquí nos causa conflictos. ¿Verdad que nos causa conflictos lo que dice el Señor Jesús? Porque nos está como el papá que le dice a su niño: pídele perdón a tu hermanito. Y está enojado. Dile: perdóname. El niño está aquí. A ver, dile: perdóname. Perdóname. Ahora tú dile que lo disculpas. Si a veces estamos, hermano, y cuando el Señor Jesús nos dice esto, ¿cómo estamos? Necesitamos la gracia de Dios para
para trabajar en eso. Fíjese, es lo primero que abarca de la ley el Señor Jesús. Y nos confronta a algo, a que a preservar el amor cristiano y la paz con todos nuestros hermanos. Es decir, debemos procurarnos estar bien entre nosotros como hermanos. Tenemos que buscar estar bien. Si tenemos algo contra alguien, debemos arreglarlo. ¿Cómo? Hay dos partes en el proceso de arreglarnos con nuestros hermanos. Número uno, tenemos que perdonar. Mire lo que dice Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice así: cuando estés orando, perdonad. Cuando estemos orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿tiene usted algo en el corazón contra alguien? Cuando llegue al altar de Dios a orar, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Para algunos es fácil, pero hay cosas que para otros son muy difíciles. Perdono esto, pero no esto. El Señor Jesús no nos dice qué tan grave fue la ofensa. Nos dice que cuando vengas a orar, tienes que perdonar, porque Dios perdonó todas tus ofensas. Recuerda el Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades, tuyas y las del otro. Y si somos hijos de Dios, en la iglesia, por ejemplo, en la familia, debemos perdonar antes de orar o cuando estamos orando. Dice cuando ores, no dice párate y deja de orar, soluciona tus problemas y después ven ora. No, en tanto que estás orando y te acuerdas, cuando estás orando sientes algo contra tu hermano, perdona. Es decir, la actitud con la que vamos a buscar a Dios, con la cual nos vamos a reunir, con la cual vamos a ofrecer sacrificio, donde vamos a adorar, donde vamos a orar y donde vamos a pedir. Tenemos que hacerlo con una actitud perdonadora, porque cuando venimos a orar, escúchame esto, cuando usted y yo venimos a orar, estamos pidiendo a Dios misericordia, porque Él no tiene ninguna, Él podía darnos nada. Y cuando le decimos, Señor, dame, perdóname, ayúdame, le estamos diciendo, Dios, yo quiero ser también como tú eres justo, te estoy pidiendo misericordia, y si Dios me va a dar misericordia, esto es real, Dios me exige misericordia, porque Él me ha perdonado, me exige que yo perdone. ¿Sí? Entonces, si el mal empezó en Él, perdónalo, libera a la gente, mi hermano. Quiero que pongas en tu corazón siempre que no tengas ningún rencor en contra de las personas. Perdónalas, libéralas. Si alguien una vez llega contigo y te dice, oye, perdóname, hermano, hazle la vida sencilla, perdónalo. Perdona a tu hermano. Dios ha hecho sencillo esto. Dios nos ha perdonado. Muchas. No te pongas digno. Sé un perdonador. Este es el corazón del Evangelio. Ahora bien, tienes que reconciliarte con tu hermano. Y hay una parte más. Aquí dice que si sabes que alguien tiene algo contra ti, ve y gana a tu hermano. Y hay dos cosas que utiliza aquí la Escritura. Aquí dice, habla del hermano y después habla del enemigo. Es decir, tenemos que buscar estar bien, dice la Biblia así, en lo que esté en ustedes, estén bien con todos los hombres. Aquello que esté a su alcance, al alcance de ustedes, pero deben tener cuidado de que lo hagan.
porque hay veces que no va a ser posible. Hay gente que no se dispone o no se presta para buscar una reconciliación, pero que esté en usted buscar toda reconciliación. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si se da cuenta, el Señor Jesús lo pone en el contexto de ¿qué? De venir a ofrecer a Dios, buscar a Dios. Es decir, cuando venimos a adorar, cuando venimos a orar y cuando tomamos la cena del Señor, la cena del Señor es un escenario importante de ¿qué? De reconciliación. Y antes de tomar la cena del Señor hay que reconciliarse, hay que perdonar y hay que venir listos para tomarla, listos para resolver estos conflictos, ¿sí? Ante cualquier acto religioso, bien nos irá tomar esta ocasión para reflexionar seriamente y examinar nuestro corazón, como dice Pablo cuando se toma la cena del Señor, reflexionar, ¿sí? Meditar, ver cuál es nuestra condición y cómo está nuestro corazón. ¿A quién le debemos y quién nos debe? Para perdonar y ser perdonados. Porque tales actos de religión, la Biblia nos dice que no son aceptables a Dios si los efectuamos cuando estamos enojados. Isaías capítulo 1, versículo 15 dice así: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús está haciendo eco de este pasaje de Isaías en su enseñanza. ¿No tiene sentido las cosas espirituales si primero no meditamos en nuestro corazón? Mis hermanos, todos sabemos lo que es enojarse. El enojo puede ser humano, pero la ira es un pecado. Sabemos que hay personas que batallan con controlar su temperamento. Existen inclusive terapias, en inglés le llaman anger management o control de la ira en español. Modelos psicológicos de los últimos años que tratan de ayudar a las personas a controlar la emoción de la ira. Muchos criminales han sido metidos a este tipo de tratamientos y ha llegado a ser este tipo de tratamiento muy debatido, como muchos de los tratamientos psicológicos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué nos sirve a esto? No estoy en contra de las recomendaciones de los científicos, las recomendaciones que le hagan. Algunas personas les han dicho, deberías ir a un curso de anger management en las cárceles, o algunas personas que han sido que han tenido algún problema legal, los han mandado a este tipo de cursos. Tómenlos, no le va a hacer daño. Puede que lo ayuden, puede que no lo ayuden. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué no necesariamente tienen que ayudar? Porque este es un problema espiritual. El hombre es pecador. El hombre es pecador. Yo me pregunto, ¿es el temperamento de una persona una excusa para enojarse y explotar? No lo es. ¿Por qué Jesús no mandó a la gente con algún especialista, con algún psicólogo y dijo, vamos a resolver este problema, váyanse con el psicólogo? ¿Por qué el Señor Jesús no estableció un sistema como estos? Él es Dios. Él nos dio la solución y nos entregó estos cuantos versículos para resolver este problema. Nos dio su palabra. Así que en el Evangelio está el problema para la ira. En el Evangelio está la solución para la ira, está la solución para el enojo. El Evangelio en sí es la respuesta. Algunos de sus discípulos padecían de este mal, padecían del enojo, pero nunca los mandó al psicólogo. Anduvo con un montón de gente iracunda el Señor Jesús. Lo único que hizo fue, los reprendió. ¿Qué hizo? Los reprendió. Cuando algunos de sus discípulos regresaron de una ciudad en donde no los aceptaron, llegaron con Jesús y le dijeron, Señor Jesús, ¿quieres que oremos y hagamos descender fuego del cielo y que consuma a toda esta gente?
Estaban enojados porque no recibieron el mensaje. Tenían una ira santa, aparentemente. Pero el Señor Jesús les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Es decir, tienes una ira santa, no está tan santa, porque el espíritu que traes no es el correcto. No es el correcto. Jesús les dijo: no sabéis de qué espíritu son. Yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús dijo: he aquí viene el enemigo. Pedro, aquí tenemos unas espadas. Agarró la espada a Pedro y le cortó la oreja a uno de los soldados, de los policías. Y Jesús, ¿cómo respondió? Basta ya, basta ya. El Señor Jesús lidió con ellos porque está en el corazón de los hombres. Pero el Evangelio es la respuesta. Mire lo que sucedió años más adelante. Esos hombres que estaban dispuestos a agarrar las armas, tanto físicas como espirituales, terminaron dando la vida por el Evangelio. Y no asistieron a ninguna terapia psicológica, sino dependieron del poder de Dios y dejaron que el Señor Jesús trabajara con él. ¿Y cómo? Déjeme decirle algo que ellos vieron, que hizo el cambio. Se llama la cruz. Yo no veo otro camino para resolver este problema que la cruz. La cruz es el poder de Dios. Y recuerde, en la cruz usted verá a un hombre injusto, crucificado, en dolor, con todo el derecho de expresar cualquier tipo de insulto, de maldición, cualquier clase de queja, inclusive condenarnos a todos, y no lo hizo. Por eso les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es lo único que nos puede mantener en enfoque cuando viene el enojo. Cuando se enoje, piense Jesús y vea la cruz. Venga y humíllese ante la cruz y sepa que el dolor que le está causando la actitud de la persona, el dolor que le está causando la forma en la que la persona actúa, la traición que usted le están haciendo, tiene usted razón de enojarse porque lo han traicionado, tiene usted la razón de enojarse, pero el Señor Jesús tenía más razones y no lo hizo. Padeció la cruz, pero Dios lo levantó, lo resucitó. Ahorita cantábamos que nos levantaremos, hermano, espiritualmente también en este tiempo de la ira, del enojo, nos levantaremos por el poder de Dios. No podemos, recuerden, no podemos vencer nuestro propio pecado. Necesitamos la gracia de Dios que nos hace salir del hoyo de la desesperación, porque bendito sea Dios que definitivamente no está en su corazón cometer esta clase de maldad. Es el poder de Dios. Por tanto, mi hermano, déjeme citarle lo que decía un comentarista bíblico. No debemos permitir que se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque ningún día podríamos ir a la cama sin oración. Vea esto. Si usted deja que el enojo se le vaya más al del día, usted no podría orar en la noche y decirle de gracias a Dios y ayúdame y dame la vida. Y no se podría levantar y decir: Señor, bendíceme este día. A lo mejor lo haga, pero si usted vive enojado, Dios no responde esa oración. Y entonces estamos viviendo ¿qué? Sin comunión con Dios. La oración no es escuchada. Vivimos en una vida terriblemente miserable, aunque nos llamemos cristianos. Pero si dejamos la ira, el enojo, en ese momento, hermano, antes de irnos a cama, vamos a perdonar,
Cuando vaya a cama, cuando esté ahí, si usted medita en su corazón, traigo enojo, me siento enojado, me siento frustrado. Va a sentir muchas cosas para que no se convierta en algo pecaminoso. Señor, perdono, amo a las personas que me hicieron mal, o no las amo, Señor, pero las perdono, no las voy a juzgar, no las voy a criticar. Perdóname tú a mí, porque sí pensé que merecen más de lo que están viviendo, porque sí pensé mal. Perdóname, Señor, limpia mi corazón. Y ahora sí, Señor, ayúdame, bendice a mis hijos, bendice a mi esposa, o bendice al esposo, bendice nuestras vidas y ayúdanos a dormir tranquilamente. Y el día de mañana, hermano, levántese con un Dios que está de su lado.